te has entrado en este vídeo es porque tienes la sensación de que algo está fallando en algún ejercicio, en tu disciplina deportiva, de lo que sea, y tiene que ver con el tobillo. Que si no sé muy bien, que si se me va un poco, que si no tengo mucha movilidad, que si me duele la rodilla. ¿Tendrá algo que ver esto con el tobillo? Bueno, pues no te preocupes porque en este vídeo te voy a dar muchas respuestas a tus preguntas y sobre todo vamos a ver propuestas prácticas para intentar mejorar lo máximo posible la movilidad del tobillo. La movilidad del tobillo es muy importante prácticamente para todo, es decir, ya no solo estamos hablando de un ambiente de rendimiento, un ambiente del gimnasio, sino que también es muy importante incluso para la propia salud, porque no sé si te has dado cuenta, pero a partir de ahora fíjate cómo, por ejemplo, las personas que son más ancianas dan pasitos más pequeñitos. ¿Por qué puede ser eso? Bueno, pues realmente es porque conforme va pasando el tiempo se reduce la movilidad de muchas articulaciones y una de ellas, obviamente, es la articulación tibioperoneoastragalina, a.k.a. el tobillo, como todos lo conocemos. Por eso mismo dan pasitos más pequeños y esto a su vez es una putada, porque en el momento en el que tengan algún tipo de tropiezo o de desestabilización no van a tener la movilidad y la fuerza suficiente como para poner el peso delante y por tanto la probabilidad de caída es muy pero que muy alta. Esto es un ejemplo muy sencillo de cómo de importante es la movilidad del tobillo. Pero obviamente si nos vamos al ámbito deportivo también es muy importante, ya no solo para poder andar, sino para poder correr. Cuanto mayor sea la velocidad a la que quieras correr, más demandas de movilidad de tobillo necesitas y también si tu objetivo es mejorar en tu entrenamiento de fuerza y también en hipertrofia. Es decir, sabemos que cuanto mayor movilidad de tobillo tengamos, la rodilla se va a desplazar un poquito más de la puntera de los pies y por tanto el trabajo del cuádriceps va a ser mayor. Pero a su vez también sabemos que necesitamos una movilidad de tobillo mínima para poder hacer ejercicios como por ejemplo la sentadilla, que nos dotan de una fuerza muy pero que muy alta en el tren inferior. Por eso mismo el tobillo es muy importante. Y ahora llegamos al quid de la cuestión. ¿Cuáles son las razones por las cuales pueda tener algún tipo de déficit en mi movilidad de tobillo? Bueno, pues apunta porque la lista es larga. La dorsiflexión del tobillo puede estar limitada por bastantes factores, como por ejemplo pueden ser las restricciones óseas, las anormalidades estructurales, también puede ser por el acortamiento, la rigidez de la musculatura del tríceps ural, es decir, del sóleo y de los gemelos, y también obviamente la rigidez articular. Y también puede verse afectado por el deslizamiento de diferentes huesos que componen el tobillo. Hemos hablado que es la articulación tibioperoneoastragalina, por lo tanto, si tenemos algún tipo de deslizamiento del astrágalo o bien de la tibia, ya sea astrágalo sobre tibia o tibia sobre astrágalo, podemos reducir la movilidad del tobillo. Pero ojito, porque esto no es todo, la lista continúa. Tu movilidad de tobillo también puede verse limitada por tener una inestabilidad crónica del tobillo o bien por haber tenido algún tipo de esguince mal curado, alguna tendinopatía aquilea o también más lesiones en pies y tobillos. También existen relaciones entre los pies cabos y la reducción de la movilidad de tobillo. Muy bien, ya sabemos cuáles son los factores que afectan a la movilidad de tobillo, pero ¿cómo sé si tengo buena movilidad de tobillo? Bueno, pues que sepas que hay un número mágico que hace ya bastante tiempo se propuso desde la literatura científica para determinar si teníamos algún tipo de déficit de movilidad de tobillo. Este número era que si conseguíamos tener 10 centímetros de desplazamiento de la rodilla respecto a la puntera del pie, se suponía que teníamos una buena movilidad de tobillo. Ahora bien, esto, bajo mi punto de vista, hay que pillarlo con pinzas, porque no es lo mismo el desplazamiento horizontal de la rodilla sobre la puntera del pie respecto al ángulo de movilidad, y eso tiene que ver con la longitud, por ejemplo, de la tibia. Un mismo ángulo de movilidad en una persona que tenga la tibia muy cortita no va a dar tanto desplazamiento horizontal respecto a un mismo ángulo con una persona que tenga la tibia muy pero que muy larga y por tanto el desplazamiento va a ser mayor. La movilidad del tobillo, en ambos casos, es la misma, pero el desplazamiento, por la palanca, por la longitud de la tibia, es muy diferente. Y cuando me di cuenta de esto me puse a investigar un poquito más acerca de cuántos grados exactos de movilidad necesitamos para poder determinar que estamos bien preparados respecto a la movilidad del tobillo para poder hacer una sentadilla. Y lo que vi es que más o menos hay una unanimidad en la literatura científica que nos habla de 35 grados. Estos 35 grados nos dicen que la probabilidad de tener una buena sentadilla es mayor, pero obviamente existen muchas más variables, como por ejemplo puede ser la estabilidad del propio pie, la movilidad de la rodilla, tus palancas, es decir, hay muchas más variables en la sentadilla como para determinar si realmente solo con la movilidad del tobillo estamos preparados para poder hacerlo. Y la forma más sencilla de determinar si tienes una buena movilidad de tobillo es con tu propio teléfono móvil y lo único que tienes que hacer es descargarte una aplicación que se llama Inclinómetro. El primer paso es muy sencillo y es simplemente colocar el teléfono pegado a la tibia y a partir de ahí vamos a avanzar la rodilla lo máximo posible hacia adelante hasta el punto en el que tengamos la sensación de que el talón se empieza a despegar. Ese es el punto donde realmente ya no tendrías más movilidad de tobillo y por tanto ese dato que nos dé la aplicación va a ser el ángulo de movilidad de tobillo que tengamos. Y antes de empezar con la propuesta práctica de los diferentes ejercicios para poder mejorar tu movilidad de tobillo, quiero responder a una pregunta que sé que se estará haciendo mucha gente y es, ¿pasar
la rodilla de la puntera del pie no era algo que decían que era lesivo, bueno, pues que sepas que eso desde el año 2003, que hay un estudio que habla sobre esto mismo, se ha demostrado que no tiene ningún tipo de lesión. ¿Qué hicieron en este estudio? En este estudio lo que hicieron fue determinar cuál era la carga que se llevaba, tanto la rodilla como la espalda, dependiendo de si limitaban la movilidad del tobillo, es decir, el desplazamiento de la rodilla por delante de la puntera del pie o no. Lo que se dieron cuenta es que cuando limitaban la movilidad del tobillo, la rodilla efectivamente sufría menos, sufría un 14% menos. Pero lo que vieron es que la espalda se llevaba un 1000% más de carga. O sea, creo que bastante, como para tenerlo en cuenta. Ahora bien, cuando dejaban la movilidad suficiente de tobillo y por tanto que la rodilla pasara a la puntera del pie de forma natural, lo que se dieron cuenta es que efectivamente la carga en la rodilla aumentaba un poquito, pero para nada, era algo descomunal, algo muy pero que muy asequible, y sobre todo lo que conseguían era reducir mucho las demandas en la espalda. Por eso mismo, si tienes miedo a lesionarte la rodilla por hacer que pase la puntera del pie, que sepas que realmente no tendrías miedo de lesionarte la rodilla. Tienes que tener miedo a lesionarte la espalda por evitar que ocurra eso. Así que es importante que sepas que si tienes la movilidad de tobillo y la rodilla completamente sana, pues no tendrías que tener ningún tipo de problema. Ahora bien, si te duele la rodilla, si te duele el tobillo, lo que sea, pues obviamente, ¿cuál es mi recomendación? Pues que acudas a un profesional y que te diga lo que tienes que hacer. Vamos con lo que para mí son las mejores propuestas para poder mejorar tu movilidad de tobillo. Te voy a intentar explicarte un poquito por encima por qué ocurren estas mejoras. Dependiendo de cuál sea la razón por la cual tengas esa movilidad de tobillo reducida, pues obviamente habrá formas y formas de poder hacerlo. Te pongo un ejemplo. Si tienes algún tipo de problema estructural, que sepas que independientemente de que hayas llegado a esta parte del vídeo, no te voy a poder proponer nada porque simplemente a nivel articular puede haber algún tipo de calcificación, algún tipo de saliente del astrágalo o de la tibia que haga que choquen, es decir, eso realmente para poder mejorarlo, al ser un problema estructural, es decir, que nosotros no podemos afectar en ello, pues tendrías que pasar por un quirófano, cosa que pues tampoco te recomiendo que lo hagas solo por ver este vídeo. Simplemente, otra vez, acudes a una persona, a un médico, a alguien que pilote del tema y que te diga, pero no me hagas caso porque yo te haya dicho en este vídeo. ¿Te imaginas tú? Clínica Quirón. No abarcamos más tobillos. No te imaginas. Ahora bien, si cuando has hecho el test que te he propuesto hace nada y menos, has notado mucha pero que mucha rigidez en la zona posterior, es decir, o bien del gemelo o bien del sóleo, que sepas que sí que hay formas de poder reducir esa rigidez y por tanto aumentar esa movilidad. Hay principalmente dos. Una de ellas, que es la que a la mayoría de nosotros se nos viene a la cabeza, es estirar de forma pasiva esa musculatura, ¿no? Hacer un estiramiento del propio sóleo y del gemelo. ¿Se puede hacer? Efectivamente. Lo que pasa es que para poder conseguir mejoras de movilidad de tobillo tenemos que hacer ese estiramiento de forma prolongada durante mucho tiempo. Cuando hacemos ese tipo de estiramientos pasivos de esa forma, lo que ocurre es que se acaba reduciendo la capacidad de aplicar fuerza y también se afecta a las características o digamos a las propiedades del tendón. Si haces eso antes de un entrenamiento en el que después le vas a pedir a tu gemelo y a tu tendón de Aquiles que trabaje y mucho, obviamente pues no sería lo suyo porque le estás dando una señal que es la de relájate, pero automáticamente después le pides que se ponga a tope, por lo tanto el riesgo de lesión puede aumentar un poquito. ¿Cuál es la recomendación para intentar mejorar esa rigidez o digamos reducir esa rigidez sin afectar tanto a las propiedades tanto del tendón como del músculo a nivel de aplicación de fuerza? Bueno, pues se puede utilizar lo que llamamos la liberación miofascial, de dos formas, o bien pasar un foam roller por el propio gemelo, o también se podría utilizar algún tipo de pelota por la fascia plantar para poder reducir también esa tensión a nivel fascial. Y la segunda herramienta que a mí me gusta más es la de generar movilizaciones con movimiento, en la cual lo que vamos a hacer va a ser hacer que el tobillo se movilice metiéndole un poquito de carga, ya sea la de nuestro propio peso corporal sobre la rodilla, que al final obviamente va a acabar transfiriéndose al tobillo, o bien incluso lo que podríamos llegar a hacer es, como plantean en algunos estudios, colocar una banda elástica en la zona del doblez del tobillo, es decir, en el astrágalo, y intentar traccionarlo hacia posterior. Ahora bien, es importante que sepas que aunque la banda elástica se ponga ahí, es muy poco probable que consigamos realmente un desplazamiento posterior del astrágalo, puesto que la articulación del tobillo es la articulación prácticamente más sólida que tenemos y por lo tanto es bastante poco probable. Hace tiempo se decía que conseguíamos ese desplazamiento, pero conforme ha ido aumentando la evidencia científica, se ha visto que tampoco tiene mucho sentido. Ahora, este era el protocolo que hacían en un estudio con muy buenos resultados, así que bueno, la realidad es que tampoco tiene nada malo, así que si tú incluso notas que te ayuda a tu sensación de liberar presión en el tobillo, etcétera, etcétera, que también puede ser, pues oye, tampoco, o sea, no pierdes nada por poner la banda elástica y además queda de puta madre para la foto.
Así que bueno, espero que llegados a este punto te haya gustado mucho el vídeo, espero que tengas ese tobillo que te mereces con su movilidad adecuada y espero también que no haya tenido que llegar el final del vídeo para recordarte que tienes que darle un like y suscribirte, porque de lo contrario me caerás un poquito mal. Pero no te preocupes, porque si le das like y te suscribes ahora, ya volverás a caerme bien. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que te haya gustado mucho y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.